Tal como lo anticipábamos, ya está con nosotros Carlos De Angelis, quien es sociólogo, profesor de la UBA y con una larga trayectoria en los medios de comunicación, con sus conceptos con respecto a lo que sucede cotidianamente en el ámbito sociológico. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar ahí. Hola Mónica, al contrario, buenas noches y al contrario, gracias, es un placer estar con toda la gente de Salta. La verdad que nos interesa sobremanera su opinión con respecto a todo lo que está sucediendo, ¿no? Cómo analizar una sociedad ante las ambivalencias que nos ponen las circunstancias de esta pandemia en el entorno de nuestro país más que nada. Sí, pasan muchas cosas, ¿no? Tanto a nivel personal, como familiar, como social y por supuesto afectados como quizá como nunca por las decisiones políticas, las decisiones de los gobiernos locales, de las municipalidades, pero también de los gobiernos provinciales y por supuesto a nivel nacional, ¿no? Y muy atravesados por la situación económica, es decir, es verdad, todo el planeta la está pasando mal económicamente, pero Argentina tiene sus particularidades como una alta tasa de inflación, unos precios muy inestables, una pérdida del poder adquisitivo y una sociedad o una parte de la sociedad que está teniendo mucho por el efecto en el empleo, que todavía no se puede ver con claridad. Hay que pensar que van con retraso los datos que producen las oficinas de estadística, pero se nota más en la preocupación cotidiana. Empleo y seguridad son dos grandes temas para los argentinos. No importa si sean de ciudades pequeñas o de las grandes ciudades del país. ¿Usted considera que la situación económica por la que estamos atravesando y que seguramente se va a agudizar va a perjudicar a los argentinos en materia de seguridad, teniendo en cuenta que podría crecer el índice de delincuencia? Sí, yo nunca veo una linealidad, ¿no?, de pobreza y delincuencia. Es decir, no van juntos porque si no en 2001 la Argentina hubiese entrado en una guerra civil. Hubo tiempos que tuvo 60% de baja línea de pobreza. Pero es claro que en la medida que hay sectores que están entrando en una marginalidad aguda y muy desconectados de la legalidad, con problemas de vivienda, con una desconexión con la ley, con la organización social, es cierto que la delincuencia ya empieza a verse como mayor incidencia, ¿no? Que quizás al principio de la pandemia, al principio de las cuarentenas, parecía que había bajado, un fenómeno muy particular, pero hoy vemos que estos sectores, yo les llamo más marginales, ¿no? Porque son sectores que bueno, se ponen enfrente a la sociedad, no solo a la policía, ¿no?, ni a las fuerzas del orden y de la seguridad, sino a la sociedad, que por supuesto hemos visto casos recientes donde hay gente armada, gente que cuida su propiedad armada, y cuando se encuentra en una situación de esta naturaleza tan tremenda y tan difícil también tan difícil de juzgarla desde una posición donde a uno no le ha pasado eso, por supuesto uno ve estas situaciones trágicas, porque también es que se defiende una situación de violencia, eh, tanto de robo como asalto, como violación de la propiedad. No, la vida no le vuelve a la normalidad cuando termina, ¿no? Eh, Esto pasa un poco también con otras violencias que se agudizaron en la cuarentena, como la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Es decir, cuando pasa esto en un hogar, después uno no vuelve atrás y dice, che, bueno, no pasó nada. Quizá la economía se recupera, pero puede recuperarse. Pero estas situaciones familiares, sociales, personales, no vuelven a cero. La gente queda con muchos problemas. Usted hacía referencia al 2001 y decía que si fuera por eso hubiéramos tenido una guerra civil. Casualmente estos días Eduardo Duhalde habla de la posibilidad de un golpe de Estado que superaría la crisis
de aquel 2001. ¿Usted cree que podemos llegar a esta situación, Carlos? Sí, yo lo vi un poco lo que comentó Dualde. Podríamos hacer un programa entero hablando de Dualde, ¿no? Porque alguien cuando se fue, cuando él estuvo de presidente en aquellos momentos tan difíciles, se fue bastante, la sociedad se enojó mucho con Dualde. De hecho, estuvo uno de los dirigentes con peor reputación de la Argentina y fue subiendo con el tiempo, con una idea de alguien que intentaba ayudar o colaborar, asesorar o dar recomendaciones. Lo hizo con Macri y también hasta con Cristina, que se había peleado Eso le mucho. iba a decir, Pero ¿no? Curiosamente es uno de los políticos que permanentemente está en la línea gubernamental asesorando. Sí, 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 además invitado. Me parece que una cosa es manejar una preocupación por la situación, que comparto, la situación social en Argentina, con estos niveles de pobreza, las dificultades, un Estado poniendo muchísimo dinero en planes sociales en el IFE, en el ATP, es una situación social compleja. Me parece que lo del golpe de Estado se ha extralimitado. Las Fuerzas Armadas no están en ninguna situación ni parecida de intentar, porque él habló también, o dio a entender que las Fuerzas Armadas podrían participar. De todos modos, hoy, si uno mira Latinoamérica, las situaciones de ruptura institucional o casi ruptura institucional van por otras vías, caso Bolivia, caso Bolsonaro, que va permanentemente corriendo la línea de lo que es legal y no, o legítimo y no legítimo, pero me parece que es también injusto con las Fuerzas Armadas, que hoy todas las Fuerzas Armadas, ya hablando de la gente de actividad, se ha formado en democracia, está intentando reconstruir la fuerza en términos de infraestructura y de armamento para colaborar en esa situación. Me pareció un poco injusto dar a entender que las Fuerzas Armadas podrían participar en una cosa así. Creo que no puede pasar. Ahora, no podemos dejar de ver que la situación social está tensa, está en una situación donde hay enojo, hay malestar, que uno podría pensar que ya venía de la época de Macri. También hay un malestar en algunos sectores de la clase media con Alberto Fernández. Hemos visto las marchas del 17 de agosto, mucha gente muy enojada con Cristina Kirchner, con Alberto Fernández, pero también hay mucha gente enojada con Macri, ¿no? Cuando está en Suiza siendo un comentarista, cuando es el líder político, o ha sido, uno lo puede poner en cualquiera de los dos términos, un líder político importante y que ha representado un sector importante de la Argentina, que lo ha votado en el 2015 y que también lo ha sido votado de forma importante el año pasado, ¿no? Uno, ¿Considera, cuando piensa Carlos, en que las hay... elecciones del año pasado, Sí, le como si quería fuera un decir... año atrás, 20 años atrás. Sí, ¿usted considera que hay excesos por parte de la clase política cuando vemos en medio de este clima de tensión que el presidente atribuye ciertos términos al expresidente, el expresidente se desdice públicamente? ¿No cree que es el momento que la clase política asuma su rol con mayor responsabilidad? Sí, a mí me pareció bastante sorprendente ese intercambio de información que traspasó del ámbito privado al público. Los argentinos tenemos un problema, ¿no? Mezclando lo público y lo privado, pero creo que hay... También me sorprendió Alberto Fernández haciendo ese comentario. Me parece que la sociedad espera que se vaya un cambio. Una de las cuestiones que la Argentina le interesó era, por ejemplo, la mesa con Kicillof, con Rodríguez Larreta y con Alberto Fernández. Veía que oposición y oficialismo se puede entender frente a ciertas situaciones. Creo que reforma judicial, la cuestión del decreto sobre servicios públicos, de la Internet, creo que hay que abrir a debates un poquito más amplios
incorporándola a la oposición, que digan lo que tengan que decir, y luego, bueno, por supuesto, el Poder Ejecutivo decidirá y el Congreso avalará con leyes lo que decida pertinente, pero hemos tenido mucho tiempo de enfrentamiento, de grieta, que hoy persiste, por supuesto. Hay mucha gente que también un poco vive de la grieta, y esto incluye medios de comunicación. Pero la responsabilidad política, por supuesto, siempre está por arriba de todo. En medio de esta situación por la que estamos atravesando, indudablemente se cortan libertades, pero también hay derechos por parte de los ciudadanos y hemos visto una serie de situaciones que se han dado de aquella gente que no puede acercarse a sus familiares más cercanos en situaciones límites. ¿Cree que desde el gobierno se deben tomar medidas generalizadas y ejemplificadoras en este sentido con un protocolo o algo para actuar en consecuencia? Sí, totalmente, totalmente. Se ha dejado de lado esa cuestión que, que también me toca en términos personales. Tuve un amigo muy cercano que falleció no de coronavirus, sino de otra afección, y no poder decir el adiós es muy doloroso y es del foro íntimo. Creo que también hay que notar que, por supuesto, deben tomarse las precauciones del caso, ¿no? Porque la pandemia no está bajando en la Argentina. Hemos tenido esta semana récord de muertes, pero me parece que con los protocolos, como me indicaba, bien organizados, pero también llevado a cabo con responsabilidad ciudadana. Yo veo mucha gente en la calle ya sin barbijo, sin cuidado, gente aglomerada, como si esto hubiera pasado, ¿no? Y aparece la nueva grieta, cuarentena anticuarentena, ¿no? Como que hace un cierto disfrute en parte de los argentinos de enfrentar las situaciones cuestionándonos mutuamente. Pero hay que subsanarla inmediatamente. Ante esta situación que usted plantea con respecto al comportamiento social, ¿cree que hay un hartazgo por parte de la ciudadanía paralelamente de medidas que en muchos casos no son coherentes? Al menos en los que nos toca acá en nuestra provincia, en Salta, tenemos por ejemplo disposiciones que prohíben no asistir a un restaurante de lunes no asistir, perdón, de lunes a sábado, y el domingo no se puede. Es como que la incoherencia roza, digamos, un límite donde la gente ya toma a burla las medidas que se adoptan. ¿Usted cree que falta coherencia en ese sentido si es que lo observa en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires? Sí, a ver, por una parte es claro que hay un cansancio, ¿no? Es casi parte de la humanidad, ¿no? Y además en estos tiempos que vemos todo nos atraviesa con una velocidad asombrosa. Y sí, también se ven incoherencias, se ven algunas medidas que uno podría pensarlas en cada lugar con buscando ciertos titulares de diarios. Yo tuve que hacer, no lindo poner ejemplos personales, pero yo me tuve que hacer un análisis clínico y me pararon la policía y yo tenía por supuesto el permiso y estaban todos muy armados con unas pitacas que realmente me dejó muy intranquilo, ¿no? ¿Por qué pararían autos pidiendo el permiso 10 policías con Itaca, ¿no? Es decir, esta es una preocupación que es un gesto innecesario. Creo que la política no puede abrir de lunes a sábado y prohibir los domingos, ¿no? Porque uno no pueda visitar a los familiares y los equipos de fútbol vuelvan a entrenarse, aunque adoremos el fútbol. O el equipo de fútbol hay que recordar que son 11, ¿no? Y los otros son 11 también. Entonces, creo que hay que conservar la coherencia, la coordinación de todas las medidas que se tomen en todas las provincias, a nivel nacional y municipal. También se ha generado una serie de confusión. La gente no sabe si está en fase 1, fase 2, fase 3, qué quiere decir cada cosa. Hubo algunas campañas al principio, recordará lavarse las manos, cuidar la distancia, hoy casi desaparecieron. Y me parece que estamos viendo una normalidad de hecho en una situación
sanitaria compleja. Entonces, me parece que hay que barajar de nuevo como para saber cómo la Argentina sale en una situación medianamente bien parada, y asegurando el empleo, asegurando lo que hablábamos al principio, ¿no? Una economía que pueda ponerse en pie más rápidamente, porque el Producto Bruto va a caer rápido, va a caer muy fuerte este año, y me parece que hay mucho por hacer. La Argentina está por hacerse, está todo por hacerse, ¿no? Después que salgamos de esto tal cual usted lo plantea, ¿qué sociedad nos quedará o nos dejará la pandemia? Yo creo que va a quedar una sociedad bastante golpeada, ¿no? Bastante golpeada, eh, porque, porque la pandemia llevó a la quiebra por falta de ingresos a un sector, comerciantes, cuentapropistas, profesionales, y que les va a costar mucho levantarse, ¿no? Hay hogares que han quedado con muchos problemas, los niños van a tener que recuperar el año escolar de alguna forma, sabemos que no es nunca es fácil, me parece que hay que pensar algunos cambios estructurales en la sociedad argentina, con acuerdos un poco más amplios que los de un gobierno que está a 4 años, porque me parece que uno cuando piensa, hablábamos antes del 2001, pasaron 19 años, casi 20 años 2001, y hoy aún uno puede ver cómo ciertas situaciones, ciertas traumas, por decirlo rápidamente, no se han solucionado. Hay gente que perdió el trabajo en aquellos años y después nunca más lo recuperó, no recuperó un trabajo formal. Entonces, estas situaciones dejan un complejo social y no se soluciona de un día para el otro. Entonces creo que hay que enfrentar las situaciones, no hay que decir esconder la basura debajo de la alfombra. Muchas veces los argentinos hemos hecho eso, enfrentar las situaciones y ver cómo se sale en un esfuerzo compartido, ¿no? Donde todos podamos colaborar, sobre todo en pobreza extrema, niñez. La niñez en pobreza es más de la mitad de los niños argentinos son pobres, ver cómo hacemos para solucionar estas situaciones, porque obviamente pone en riesgo al futuro de la nación, ¿no? Le agrego algo muy cortito y su devolución de la misma forma. Tenemos una intención o un deseo de un éxodo masivo de jóvenes, de aquellos que se quieren ir. ¿Esto es reversible en el tiempo? Sí, yo lo escucho esto y conozco a alguna gente también de la universidad. Eh, no suele ser fácil para la gente que se va afuera, ¿no? Porque reinsertarse en otro idioma, en otro clima, en otro lugar, lejos de los seres queridos, eh, realmente no es sencillo, y la gran mayoría tampoco la pasa bien, aunque pueda estar en un tiempo en una mejor situación económica. Me parece que también, para contestar la pregunta, no suele ser reversible. Lo que sí sería reversible es que hoy la política argentina, hablando de la política globalmente, la dirigencia argentina, dé un horizonte de posibilidad a la Argentina, ¿no? De un horizonte de hacia dónde vamos, y también qué expectativas tenemos de aquí, ya no pensando de aquí 10 años, el año que viene, 2 años, 3 años, como para que si algunos jóvenes están pensando en irse, le den una oportunidad a la Argentina, que también en muchos casos son universitarios. La Argentina ha apostado a la formación muchos años, y bueno, creo que hay que seguir apostando a la Argentina porque ya somos muchos, ¿no? 45 millones, y todos esperamos un mejor bienestar, un mejor porvenir. Así es, Carlos De Angelis, muchísimas gracias por su tiempo y por todos estos conceptos que son tan valiosos para nosotros, teniendo en cuenta su gran trayectoria a nivel nacional. Muchas gracias y buenas noches para todos los atenienses. Nosotros hacemos nuestra pausa y ya volvemos con nuestro próximo invitado.